están? Saludos cordiales a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este canal de YouTube, donde comparto un poco sobre la memoria del pueblo Kuna, la filosofía del pueblo Kunkidule, por medio de diferentes sobre la historia oral del pueblo Kuna, pero modificado desde un lenguaje literaria, poética. Es la historia de Masar Tumi. Vamos a ver, antes de su tránsito al tiempo ancestral, Ibeorgun, Kunkinele y Nana Kikadiriay dirigieron sus palabras a los abuelos y a los ancianos, depositarios de la memoria colectiva. En dicha palabra viva anunciaron el advenimiento de generaciones de pensadores sentipensantes, cuyo pensamiento emergería enraizado en el territorio, a lo largo de los grandes ríos y en múltiples espacios de vida. Los abuelos acogieron estas palabras como mandato y como espera. El tiempo no fue mediado únicamente en términos cronológicos, sino en estaciones lunares y ciclos largos. Transcurrieron 3 lunaciones y a la vez 3 años, expresión del tiempo ancestral en el que la palabra se cumple, se guarda y se transmite como memoria viva del pueblo. En las entrañas de las montañas, los ancianos fueron testigos de un acontecimiento que desbordó la percepción ordinaria. Comenzaron a emerger neblinas blancas, verdes, rojas y amarillentas, mientras nubes de múltiples colores descendían sobre el territorio. No se trató de un fenómeno aislado, sino de una transformación del espacio-tiempo, una manifestación del territorio como sujeto vivo, capaz de comunicar y anunciar cambios profundos. Nuestros abuelos y abuelas habitaron ese tiempo. Portaban saberes subalternos que, lejos de la escritura colonial, se sostuvieron en la oralidad, el cuerpo y la práctica comunitaria. Eran conocedores de grandes tratados antiguos de la medicina natural y de los saberes vinculados al parto, al cuidado de la vida, la medicina. Estos conocimientos, hoy reconocidos como epistemologías del sur, constituyen sistemas complejos de pensamiento que articulan naturaleza, espiritualidad y comunidad, y que históricamente han sido silenciados o deslegitimados por el saber hegemónico. El abuelo Masar, nieto de Inanadili, ingresó a la Universidad de Ibeorgun, entendida como institución moderna, sino como un espacio ancestral de formación integral. Allí aprendió los grandes tratados que ordenan la vida colectiva y la relación con el territorio. Masar lideró la danza, la preparación de la chicha fuerte, prácticas rituales que reafirman la territorialidad Kuna y la continuidad del saber encarnado. Junto al abuelo Surkaliler condujo las actividades comunitarias, articulando conocimiento, autoridad moral y responsabilidad colectiva. Del mismo modo, vivieron ancianas de profunda relevancia espiritual y política, entre ellas las abuelas Aitikili, Ogir, Nagegir y Winar. Ellas fueron guardianas de la memoria larga, cuidadoras del cuerpo, territorio y transmisoras de la palabra viva. Su saber históricamente invisibilizado constituye un pilar fundamental de las epistemologías del sur
y de las luchas por la dignidad del conocimiento ancestral. El anciano Mazar se internó en las montañas. Cuando se aproxima el día del nacimiento de un niño, aquello que Ibeorgun había anunciado comenzó a cumplirse. Llegó el tiempo de su acontecer. Los abuelos y las abuelas se dispersaron hacia distintos espacios del territorio, sitios sagrados, ríos, campos y montañas, porque cada lugar guarda un saber y una palabra antigua. El abuelo Mazar junto con la abuela Igua Mazar Tiliyay se alejaron de la comunidad hasta el lugar donde culmina el río Mazar Kandi. Allí lejos del poblado corre un gran río de caudal inmenso, conocido como Mazar Kandi Diwar, cuyas aguas no solo fluyen, sino que piensan y recuerdan. En la cosmovisión kuna, el río no es un objeto natural, sino un ser vivo que sostiene la vida y el equilibrio del mundo. En las orillas del río Mazar Kandi crecen Aiduktutu, Di Aili, Di Naki y Di Siki, distintas plantas medicinales que encarnan el conocimiento ancestral transmitido por los abuelos. Estas palabras o estas plantas no curan únicamente el cuerpo, sanan el espíritu y el pensamiento y la relación con la madre tierra entendida como territorio vivo y sagrado. Avanza con suavidad, como si acompañara el tiempo del nacimiento que se aproxima. El ambiente se muestra profundamente hermoso, no por su apariencia, sino porque en él habitan la armonía, la memoria y la continuidad de la vida. Desde una filosofía indígena y latinoamericana, este espacio no es escenario, sino sujeto. Es parte activa del acontecimiento, del origen y del renacer de la comunidad. El anciano Mazar junto con la anciana Igua Mazar Tiliyay llegaron al sitio señalado. Allí encontraron un inmenso patio sin habitantes, un espacio abierto y silencioso que no estaba vacío, sino dispuesto para la vida. En ese lugar corre un gran río, al que llaman Kalukadiwar, Mazarogediwar, Mazar Enukediwar, Dinayoxidiwar y también Kalilidiwar. Son distintos nombres para un mismo río que avanza sin fragmentarse, recordando que en la filosofía kuna, la multiplicidad de nombre no se divide la realidad, sino que la enriquece y la nombra desde distintas relaciones. Los ancianos observaron que el río corría con serenidad. Su cauce descendía con normalidad, sin prisa, sin violencia. El agua fluía como debe fluir la vida, siguiendo su propio ritmo. El ambiente era fresco, armonioso, señal de que el territorio reconocía a quienes llegaban. Desde el pensamiento kuna, y en sintonía con las ontologías relacionales latinoamericanas, y el río no es paisaje, sino sujeto vivo, guardián del equilibrio entre el tiempo y la palabra y territorio. Lejos de la comunidad, el anciano Mazar construyó una casa grande para el descanso y una amplia casa de cocina, levantando un hogar en las entrañas de las llanuras. No edificó únicamente estructuras físicas, sino un lugar de permanencia donde el estar precede al hacer, tal como lo expresa la filosofía del estar en América Latina. Habitar el territorio fue, ante todo, un acto de reconocimiento y cuidado.
Luego el anciano comenzó a sembrar distintos tipos de cacao, achucia y wincia. Entre los sembradíos de cacao crecían diversas plantas: albahaca, coque, novardutu, achueriala, nodutu y cangypseptutu. Estas plantas no cumplen solo una función productiva, son portadoras de conocimiento ancestral, medicina, equilibrio. En la lógica cuna, sembrar es pensar en la tierra, dialogar con ella y asegurar la continuidad de la vida. En este mismo lugar los ancianos conocieron y cuidaron los sembradíos de distintos tipos de mazar: Ibegan mazar, Buksu mazar, Dain mazar, Di mazar, mazar kinit, mazar barbar, mazar nua, kiligili mazar, iskar mazar, mula mazar, mazar matu, mazar billi, sumando 12 variedades. A ellas se añadieron mazar nua, mazar burwi, gigi mazar, mazar suili, completando 15 tipos de mazar sembrados en el territorio. El anciano siguió las indicaciones del sabio Ibeorgun. Ibeorgun, antes de su muerte, le indicó el lugar a dónde debían ir para recibir el nacimiento de un niño. El lugar era hermoso. En las madrugadas de la anciana encendía el fogón y luego, junto con el abuelo, bajaban al río para bañarse. La anciana vestía la mola de Icormola hasta las rodillas. La abuela se quitaba la mola, la colocaba sobre las piedras, se metía en el río para despertar todos sus huesos y su cuerpo. Con el baño en el río fortalecía su espíritu y limpiaba cuidadosamente su cabello largo. Después regresaba a Ibenuselubili, Aquanbilice, y se colocaba nuevamente la Icormola. El abuelo, después de un baño, junto con la abuela, sahumaba su cuerpo con el aroma del cacao para fortalecer su espíritu, sus neuronas, su mirada. Luego de recibir el aroma del cacao, la anciana limpiaba toda la casa y el inmenso patio con hojas de albahaca, aromatizando así todo el espacio. En medio del sembradío de cacao estaba sembrado un gigante de Masirwala. Su tronco era inmenso y la abuela limpiaba el tronco de este árbol con albahaca. Después de limpiar la casa, el abuelo y la abuela fumaban la pipa. Esto fortalecía el espíritu purva. El anciano y la anciana iniciaban la danza alrededor de las medicinas. Después de sorber la pipa, encendía el lugar, tabaco largo. La abuela junto con el abuelo se ponía a danzar. Ella se movía con el ritmo del viento y de las hojas de las plantas. La abuela sostenía cianar en su mano mientras danzaba, girando con tranquilidad. Su mirada se concentraba en la danza. El abuelo giraba con calma y pasión, recordando a los antepasados. El anciano y la anciana llegaban danzando hasta Masirwala, hasta el árbol inmenso sembrado al lado de la casa. Todos los días iniciaba la ceremonia danzando por los diferentes espacios entre las plantas de cacao sembradas, siguiendo las enseñanzas de Ibeorgun y de Nana Kekadiriay. La ceremonia se realizaba por la mañana, al mediodía y en la tarde. El anciano Mazar y la anciana Mazar Diliyay vivían felices y alegres en su nuevo hogar, lejos de la comunidad. El mismo ambiente les producía felicidad. En las madrugadas las neblinas descendían y la frescura invadía todo el cuerpo.
El hogar se perdía entre la neblina y de la mañana. Las corrientes del río fluían lentamente. Sus arrullos traían tranquilidad y paz. Las aves cantaban y silbaban con suavidad, mezclando su sonido con el murmullo del río. Por las tardes, al caer el sol, el ave Butu comenzaba a volar, levantando sus alas. Los ñeques chillaban bajo el árbol de Ikuwala. Los diferentes animales iniciaban sus cantos y silbidos. Kalirtula ichi dulagan, capses dulagan, tunu dulagan, takarmaidoe. En medio de estas fiestas de los animales y pájaros, el abuelo y la abuela se alegraban y vivían felices. Una noche, a medianoche, el abuelo y la abuela comenzaron a escuchar los silbidos de los animales de Nogi. Las culebras emitían sus sonidos y en el profundo silencio de la noche se oía el susurro de Mazar. Con el soplo suave del viento, Mazar susurraba por todos los rincones del patio y de la casa. El abuelo Mazar y la abuela Mazardiliyay alzaban su voz en el silencio de la medianoche y llamaban: Anse tagergeye apologiñe wakila makenae marie olonai billi dolaganega pilli tulo itoleye. El abuelo entonaba la palabra en la entrada de la casa. Ven rápido, nazca inmediatamente, te estamos esperando. La abuela presenciaba el momento del nacimiento. El abuelo llamó a Mazardiliyay para dirigirse juntos a la ceremonia del nacimiento de un niño. La abuela ya tenía preparadas todas las herramientas y los elementos que serían utilizados en el ritual del nacimiento del bebé. Dentro de la canasta de Karba u Garba estaban guardadas Warso, War, Quinnur, Viva, Siagua. El abuelo comenzó a encender el Quinnur, a Chaganir, la luz en medio de la oscuridad. Al perder el Achaganir, partieron hacia la casa del parto. Llevaban sus canastas y medicinas, y la luz guiaba el camino del abuelo y de la abuela. Caminaban juntos. Al llegar al lugar del parto Nega, donde nacen los niños, observaron a las hojas de los árboles y las plantas cambiaron de color y adquirieron un tono amarillento. De pronto, al mirarse al cielo, vieron algo grande que venía iluminándolo. Era señal de que la joven estaba en su momento de dar la luz. Ella se encontraba inquieta. Ya no resistía más. Dentro de Munega esperaba al bebé. El abuelo y la abuela siguieron las normas establecidas para la ceremonia del nacimiento. Comenzaron a quemar la semilla del cacao y el humo se elevaba hacia el techo de la casa. Si adulagan ainaimai, bomolagan ainaimayo, olo batewan argade. Olo nai quilo dubawar, olo kaku aideali, olo kaku aideyenai, nana dumak kelilibilise. La mujer se sentía los síntomas con fuerza. El bebé estaba en camino. Cuando la abuela vio salir al recién nacido, lo tomó en sus brazos junto con el anciano. Nació el bebé, un niño hermoso. Su piel era blanca como la nieve y su cabello semejaba las raíces de Mazar. El recién nacido movía sus pies y no permanecía inquieto.
Antes de que naciera el bebé, el abuelo y la abuela habían preparado el recinto para bañarlo con la medicina. Dejaron listas las semillas del cacao y la cerámica cianar, así como la hoja de bijao urua. Cuando la abuela recibió al recién nacido, inmediatamente lo llevó al cayuco donde estaban preparadas las medicinas. Lo bañó con albahaca, lo sahumó con el humo del cacao y después de limpiarlo lo entregó en los brazos de su madre. Viene la segunda parte del crecimiento y la adolescencia del Nele Mazar Tumi.